Paz y gozo, amados hermanos. Hoy estaremos nuevamente recibiendo la palabra de Dios en nuestro corazón y continuaremos estudiando la primera carta a los Corintios, ahora en el capítulo 13. Voy a estar leyendo en Reina Valera y alternando con otras traducciones para esclarecer y comparar. Vimos que en el capítulo 12 había esa situación con el tema de los dones. Vimos cómo los corintios estaban priorizando algunos dones y había esa problemática entre ellos con respecto al mal uso que no estaba edificando al cuerpo de Cristo en amor. Y el apóstol daba una solución, que era que buscaran el amor que encarnaba el Evangelio. Que todos los dones, se deseaban fervientemente, pero para la edificación del cuerpo, en la unidad del Espíritu. Vamos todos a nuestras Biblias y vamos a estar en el capítulo 13 y vamos a empezar con el versículo 1. Versículo 1. Este capítulo 13 va en continuación, obviamente, con el capítulo 12, relacionado en contexto con toda la epístola, pero más puntualmente continuando el 12. Si vemos cuál es la representación de ese amor encarnado, podemos entender que Cristo, es el amor personificado. Y si nos imaginamos cómo sería esa visita de Jesús a la congregación de los Corintios, podemos entender que Jesús estaría lleno de gozo, al entrar en la comunidad de los Corintios en ese tiempo, y como estaría lleno de gozo al entrar en cualquier comunidad donde su nombre sea exaltado. Ahora, ¿qué expresa el gozo? Que Dios ha hecho suficiente por el creyente, Eso es lo que expresa el gozo. Para que todas las necesidades del creyente estén en Él. Todas las necesidades del creyente estén en Él. A pesar de las deficiencias terrenales, nosotros ponemos el gozo en acción y nos regocijamos en esa convicción. Y eso es el trato de este capítulo. Este es el trato de este capítulo, porque vimos cómo el apóstol apoyaba ese sentir de anhelar dones, pero había una manera más excelente de usar los dones otorgados por el Espíritu. Y eso es lo que vamos a tocar en este tema. Vamos a ir de una vez a capítulo 13, primera de Corintios. Vamos al capítulo 13, verso 1. Y dice así: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Como les dije, voy a leer ahora en PDT, estos dos versículos los voy a leer en PDT, y dice así: Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Entonces, ¿cuál es la manera más excelente que da apóstol Pablo de usar los dones espirituales? Emplear el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una cualidad perdurable.
es una cualidad perdurable y lo vamos a ver más adelante. El amor superará la operación de los dones. Recuerden que la comunidad de los corintios, muchos estaban en comportamientos carnales y se consideraban solo a sí mismos. Ellos buscaban sus propias comodidades personales, sus propios deseos, se promocionaban a sí mismos. ¿Y por qué el apóstol viene y da esta manera, o sea, manera más excelente? ¿Por qué la expresa? Porque el amor, ¿verdad?, tiene la intención de disminuir el yo, para que el cuerpo de Cristo pueda ser la presencia misma de Cristo en la tierra, o sea, en la unidad, como Él lo explica en el capítulo 12, en esa analogía del cuerpo humano. Por eso es que es importante que puedan entender los dos capítulos en contexto. Ahora, Pablo da un ejemplo, y un ejemplo que vamos a ver en el versículo 13, vamos a ir leyendo y dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, fíjense, y si repartiere todos los bienes, ¿verdad?, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Voy a leerlo en otra traducción y dice: puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Eso no me sirve de nada. Ok. ¿Qué está expresando acá en este ejemplo que está dando el apóstol? Que está dando como ejemplo, él está dando como ejemplo, pues, que hay habilidades, ¿verdad? Hay habilidades y hay dones. Pero cuando se usan sin amor, él da un ejemplo y dice que sería como un instrumento de percusión que se toca de una manera fuerte y molesta. O sea, no produciría un sonido agradable. Él comienza dando ese ejemplo. No produciría dando ese sonido agradable. Y luego él también da otro ejemplo y dice, ¿verdad?, que yo puedo tener el don. Yo. Está ahora, o sea, suavizando la corrección directa que está dando, pues, a los corintios como un grupo orquestal, y ahora hace un contraste más significativo. Aunque yo, el apóstol Pablo, no tengo amor, entonces, que hace una comparativa entre las habilidades, ¿sí? Las habilidades, y aborda, pues, ese tema carnal, donde él expresa, pues, que él puede entregar todo lo que tiene para ayudar a los demás. Es una habilidad, ¿verdad? Generosidad. Y, o sea, también habla de que él puede ofrecer su cuerpo para que lo quemen, pero se puede estar usando sin amor. Entonces, la persona que usaría dones quizás extraordinarios aún sin amor, no serviría de nada.
Por eso es que se está abordando el problema de hacer iglesia en el comportamiento carnal de Corintios. El comportamiento carnal de Corintios. Recordemos que la fe, ¿verdad? La fe, ese don de la fe, es una capacidad sobrenatural que el mismo Señor nos da de confiar en Él. Incluso cuando tú tienes ese don de la fe, incluso mucho más que la fe o que la medida de fe de un creyente maduro. Es la capacidad de confianza mucho mayor que incluso de la de un creyente maduro. Pero todo está ligado al amor, porque podemos entender que el apóstol Pablo, aunque tenía revelación de los planes de Dios para la historia, dados por el mismo Señor Jesucristo, él no entendía completamente la mente de Dios, y a él se le había dado un don de fe. Pero Pablo, aún así, que se está colocando como ejemplo, él dice que si no se ejerce con amor, no es nada, no sirve de nada. Pablo viene siendo nada. A pesar de esos grandes dones, no es nada, porque él también, pues, dice, versículo 2, que yo puedo tener el don de profetizar y conocer los secretos de Dios, porque él tenía revelación. Puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, que es lo que estamos hablando, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, aún así, que haya profundidad de conocimiento, ¿verdad? Si se hace sin amor, eso se hace o se convierte en un don nadie en lugar de ser una persona grande, si lo ponemos a nivel material. Ahora, como seguimos desmenuzando, Pablo hace o enumera 2 sacrificios. Uno es entregar los bienes personales, ¿verdad? Y también entregar su cuerpo para ser quemado. Eso es hipotético, es un ejemplo. Ahora, estos elementos son sacrificios, no es un don espiritual. No es un don espiritual. Él dice, si reparto todos mis bienes para comida, para alimentar a los pobres, ¿verdad? Si yo no tengo amor, no soy nada. No gano nada. Ahora, ¿por qué él dice eso? Si nosotros hemos venido entendiendo toda la epístola, recordemos que en Corintio habían hermanos que pensaban que eran muy necesarios, eran muy arrogantes, eran muy beneficiosos y valían a la vista de los demás. Entonces, habían de todo tipo de hermanos que, pues, incluso pensaban que su dar en gran medida merecería recompensa cuando no ganaban nada. Era un comportamiento que no expresaba amor. Y las características del comportamiento o las características del comportamiento del amor, para decirlo mejor, incluye ¿qué? Y es lo que va a empezar a explicar el apóstol Pablo a partir del verso 4. Vamos a estar leyendo y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, ¿qué dice? Lo primero es sufrido, ¿verdad? El amor es
sufrido. Es una característica que incluye no dar daño y ser desinteresado hacia los demás. Hacia los demás. Fíjense que es una característica. Ahora, había muchos aquí en los corintios que se jactaban entre ellos. Ustedes se acuerdan que había inmoralidad entre la comunidad. Ellos también manejaban sus quejas personales con personas que no eran cristianas. Ellos también participaban del matrimonio y el divorcio arrogantemente. La comida que se ofrecía a ídolos era parte del problema. ¿Se acuerdan que también hubo el tema del velo? Y la participación de la fiesta de una manera en comportamiento que no era en amor. Que no era en amor. Y por eso Pablo está expresando a partir del verso 4 como si el amor fuera una persona. ¿Cómo actuaría el amor? Ahora, nosotros comenzamos diciendo que Cristo es ese amor personalizado, personificado. Es perfecto en amor. Y podemos decir que así es como Cristo actuó hacia todos los miembros de la congregación de Corintios y hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿cuáles son las principales características que nos empieza a mostrar el apóstol? Sufrido, ¿verdad? Es sufrido. Y también dice que es benigno. Es sufrido, es benigno. Es sufrido, es benigno. ¿Y qué está expresando acá? Sufre mucho, ¿verdad? Paciencia, es paciente, es amable, que indica misericordia. Se indica paciencia, indica bondad. Y todas ellas son fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, y eso lo podemos ver en Gálatas 5, Colosenses 3, también lo podemos ver en 2 Corintios 6. Es el fruto del Espíritu. Entonces, esas características, mis hermanos, son las que deberían describir a las personas en todas las iglesias, a los hermanos, esas características. Y no estoy diciendo que sean características fáciles, pero es las características que revelan el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Y toda persona pues que tiene ese fruto debe reflejar paciencia y bondad de Dios. Paciencia y bondad de Dios. Y luego dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No tiene envidia, no tiene jactancia, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo acá? ¿Tienen en común los deseos egoístas? ¿Tienen en común los deseos egoístas? ¿Es lo que nos está diciendo acá? No, ¿verdad? No. Ese amor más bien quiere que todos se concentren en lo que todos debemos tener como iglesia, que es la edificación. La edificación, el ser unos, el ser un solo cuerpo. El ser un solo cuerpo. No lo contrario de que se concentre en lo que cada quien tiene, y eso se convertiría en arrogante, en grosero. Se convertiría en la elevación del yo, que era lo que pasaba allí, la jactancia de sí mismo. No le importa a una persona que no tiene ese amor, no le importa cómo le afectan sus acciones a los demás. Se comporta como un farfarrón, un charlatán, porque se exalta, es egocéntrico. O sea, y ese deseo engañoso de llamar la atención sobre sí mismo lo convierte en engreído. Es lo que estamos viendo que está sucediendo en Corintios. Y ese era el problema continuo. Por eso es que se muestran divisiones.
Vimos cómo había un enfoque arrogante hacia el pecado sexual de parte de ellos. Vimos cómo había un desprecio hacia los creyentes más débiles. Vimos cómo ellos eran groseros al actuar de manera vergonzosa cuando se estaba refiriendo al tema de los velos. Vimos cómo cuando estaban en la Santa Cena se comportaban mal hacia los débiles, hacia los pobres, marginando. Los hacían sentir más bajos. Entonces, ¿qué más dice? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencores, el versículo 5. O sea, no busca las cosas de uno mismo. No busca las cosas de uno mismo. El amor está dispuesto a hacer sacrificios por las cosas de interés para los demás. Y una persona que no tiene estas características era una señal carnal en acción. Porque colocaba el yo, pensamientos individuales en el centro. Ahora, ¿se irritará el amor? ¿Se irritará el amor? No, ¿verdad? No, porque una persona resentida no tiene el señorío de Cristo. El amor, y no vamos a decir que el amor no tiene malos pensamientos, cuidado, no, sino que quien ama en sus pensamientos no se aferra al mal sufrido. Porque ser resentido, mis hermanos, implica aferrarse a un mal sin importar cuánto nos está carcomiendo por dentro. Y eso refleja que Cristo no es nuestro Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a seguir leyendo. Y luego dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Ahora, ese es lo que llamamos regocijarnos, es poner el gozo en acción, ¿verdad? El amor no se puede sentar pasivamente, no es apático hacia el bien y el mal. El amor jamás y nunca se va a regocijar en lo que no es correcto, en la maldad o en lo que es injusto a la vista de Dios. El amor se regocija con la verdad. Amar como Cristo ama es deleitarse en lo que agrada a Dios. Es deleitarse en lo que agrada a Dios. El comportamiento del amor incluye disposición a sufrir cosas mientras siempre se confía en el Señor. Por eso dice todo. Por eso dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y habla de todo. Y no voy a estar traduciendo en griego acá para no extenderme, pero los términos son muy profundos. Y cuando habla de todo dice siempre, siempre soporta, siempre soporta. Anteriormente, ¿qué decía Pablo? Pablo dijo, soportamos cualquier cosa antes de poner un obstáculo en el camino del Evangelio de Cristo. Lo pudimos ver en 1 Corintios 9:12. Siempre soporta. Ese es el amor expresado. Ese es el amor expresado. Creer, ¿verdad? Ahora, creer. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Creer es el fundamento principal que Pablo pues nos muestra en la exhortación de permanecer. O sea, creer en la fe, ¿verdad? En la fe. Es una de las características centrales que nos van a llevar a tener esa confianza, ese anhelo, ese deseo de poder
anhelar a alinearnos a los planes de Dios. Ahora, el amor, ¿verdad?, nunca deja de ser, porque el amor siempre va a creer en la verdad del Evangelio. El amor siempre va a creer en la verdad del Evangelio. Siempre. Nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser. Por eso lo dijimos al inicio. Es perdurable. Nunca va a dejar de ser. El amor, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. Ahora, estamos viendo, ¿verdad?, que en el versículo 13, para adelantarme un poco, Pablo va a decir: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quiero explicar esto en contexto a todo lo que vamos a leer ahora, a partir del versículo 8. A partir del versículo 8. Para no explicar al final, porque lo voy a explicar en el contexto. Pablo está mostrando tres características centrales: la fe, la esperanza y el amor. Y ya podemos entender que la fe es un don, ¿verdad? El don de poder creer en Dios, ¿verdad? La capacidad sobrenatural de confiar en Dios por lo que Él es, por su soberanía, por su persona, por sus planes como creador. Ahora, tenemos esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es esperar, ¿no? Esperar. La contraesperanza es lo que nosotros accionamos naturalmente. Naturalmente nosotros no somos optimistas, sin la certeza de un resultado. Por eso es que la Escritura dice: camina por fe y no por vista. Ahora, aunque nosotros muchas veces no hemos visto a Cristo como dice la palabra, lo amamos y esperamos en Él. Tenemos toda nuestra esperanza en lo que Él ha dicho, aunque no lo vemos, pero sabemos que está. Y eso nos produce esperanza, porque sabemos que Dios es fiel, sabemos que Él cumple lo que promete, sabemos que sus promesas son seguras, sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y Él va a hacer conforme dijo. Esa es la esperanza de un creyente. Ahora, la esperanza nos hace perseverar, y están unidas eso: el permanecer, el perseverar, el esperar, el soportar. Ahora, por eso es que Él une estas tres características, porque el amor espera lo mejor. El amor espera lo mejor incluso cuando se ve decepcionado por abusos. El amor espera contra toda esperanza siempre, y siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Siempre está dispuesto a perdonar. Por eso es que está unido la esperanza, el amor. Ahora, vamos a seguir leyendo versículo 9. Dice el versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, aquí hay una analogía, otra analogía. Y esta analogía, pues, después que el apóstol nos muestra que el amor como algo que nunca termina, el amor infalible, ¿verdad?, los compara también con los dones de profecía, de lengua. Así los compara.
Por eso es que él dice que se acabarán, cesarán las lenguas, cesará el conocimiento, la palabra de conocimiento. Él compara el amor perdurable y muestra pues que cada uno de los dones tiene una limitación, que las profecías serán dejadas, que terminarán siendo ociosas, que el conocimiento será dejado también. Por eso él ahora contrasta, ¿verdad? Y muestra que lo que es en parte con la venida de lo perfecto. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahí muestra el contraste del amor con los dones limitados. Con los dones limitados. No sé si se va entendiendo, de igual manera pueden preguntar. Ahora, el primero que muestra entonces, en la analogía que está dando, es lo que es en parte con la venida de lo perfecto. Y la analogía que muestra entonces es la niñez a la adultez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pasa de la niñez a la adultez. ¿Y qué muestra acá? Muestra nuestras experiencias actuales, ¿verdad? Nuestras experiencias actuales. El razonamiento que es como niño, pero cuando ya somos adultos, se deja el comportamiento de niño, y eso nos está mostrando la experiencia limitada de revelación. Hay una experiencia limitada de revelación a una experiencia completa de revelación. Pablo pasa de lo limitado a lo completo, eliminando todo lo que está imperfecto. Por eso él sigue diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Mediante esta analogía del espejo, ¿qué compara él? La experiencia de nuestro conocimiento de Dios ahora con la de entonces. Y hace una referencia al conocimiento que Dios tiene de nosotros. Conoceré cómo fui conocido. Si lo leemos en otra traducción sería, sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Y por eso hay un contraste aquí en nuestras experiencias actuales con el estar cara a cara. Entonces, y de allí viene entonces esta muestra de estas tres características finales en el versículo 13. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. Pablo exhorta entonces a vivir
anhelando la característica o la manera más excelente de usar los dones que el Espíritu Santo otorgó a la comunidad de Corinto, haciendo entender, ¿verdad?, haciendo entender a toda la comunidad, lo importante que es las tres características centrales que nos permiten vivir edificados. Porque el amor seguirá creyendo en la verdad del Evangelio. Porque el amor nos permitirá permanecer. Porque el amor nos permitirá esperar. Porque el amor nos permitirá tener un comportamiento adecuado dentro de la congregación. Porque el amor nos permitirá regocijarnos. Porque el amor nos permitirá perseverar. El amor siempre será. El amor siempre será. Y el amor siempre esperará lo mejor. Por eso hay muchos más pasajes que nos van a seguir complementando. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a seguir complementando. Cualquier cosa que no se haya entendido, mis hermanos, estoy para que puedan hacer todas sus preguntas. Por ahora lo quedamos así por hoy. Paz y gozo.